acompañando esta misión estuvieron dos compañeras, la de la CSI y la compañera Amanda Villatoro, ahorita presente, que pertenece y representa a la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas. Ella nos acompañó y nos alegra profundamente que también nos está acompañando en esta conferencia de prensa, porque como fue el acuerdo, dar a conocer, y es el documento que ya les hemos entregado a ustedes, que contiene justamente parte, diríamos, de lo tratado ayer con esta misión. La misión continúa en el país, haciendo las reuniones y los diálogos en las respectivas instancias, y por lo tanto el día de mañana tendremos una nueva reunión con ellos ya para culminar, pero en términos concretos y reales estaremos culminándola, ratificando el nombre, el encabezamiento del comunicado de prensa referido a la comisión. No sé si la compañera Amanda también quisiera manifestar su posición y aportes al respecto. Mi nombre es Amanda Villatoro, soy representante de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, que aglutina 50 millones de hombres y mujeres en este hemisferio. Decir que estamos acá acompañando al movimiento sindical de Guatemala, en especial nuestras tres afiliadas, la FUG, la CNTG, el CITRAGUA, lo mismo que las federaciones sindicales internacionales, para poder expresar de una manera contundente lo que acontece en Guatemala en materia de respeto a la libertad sindical y en general a los derechos sindicales. Decir que la disposición del movimiento sindical guatemalteco siempre ha sido hasta hoy de diálogo, de creer en el mecanismo del diálogo social para resolver en Guatemala los problemas laborales y de violencia sindical que acontecen. Pero al ver que no se supera el grado de impunidad y no se resuelven los problemas laborales que se plantean, las denuncias y las quejas a nivel internacional y también en lo que es el marco jurídico nacional, pues recurrimos a las quejas y a poder solicitar que se instale una comisión de encuesta para Guatemala como una medida para superar el cuadro de violación sistemática de los derechos sindicales, como también poder superar de una vez por todas un cuadro estructural que Guatemala presenta en los últimos 14 años. No es el gobierno del presidente Pérez Molina, es una institucionalización de violación que existe en el Estado guatemalteco, que consideramos importante ponernos de acuerdo para superarlo de manera tripartita. En eso, nosotros como CSA estamos siempre respaldando al movimiento sindical de Guatemala sobre sus propuestas de diálogo social. Pero cuando estas no tienen mayor eco, decir que nosotros demandamos, en este caso ante la OIT, la instalación de la comisión de encuesta. Esa es nuestra presencia acá en Guatemala. Vamos a la orden también, si hay alguna pregunta, si está el compañero Carlos Macía, que es el coordinador del movimiento sindical autónomo guatemalteco, y como ya dijimos, el compañero Julio Cojo. Bueno, sí, efectivamente, como se ha dicho, las organizaciones sindicales guatemaltecas, CUSGE, CGTG, UNCITRAGUA, afiliadas a CSI, CSA, vamos por la comisión de encuestas. Hemos dejado constancia el día de ayer de nuestro posicionamiento ante la misión técnica que ha llegado a Guatemala y que estará durante el resto de esta semana, justamente recabando informaciones sobre los avances que se tienen en materia de respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras y la libertad sindical en el país. Situación que el día de ayer nosotros pudimos dejar constancia con un documento entregado a la misión, con los documentos que soportan realmente las denuncias de flagrantes violaciones a los derechos elementales y fundamentales de los trabajadores y trabajadoras guatemaltecas. Dentro
supuesto coacción, amenazas, intimidación, asesinatos de dirigentes sindicales y por supuesto el despido masivo de trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo, dentro de lo cual no se escapan tampoco los trabajadores municipales que han venido siendo seriamente afectados durante este gobierno y que de alguna manera también hemos dejado constancia de cómo en el Ministerio de Trabajo no se avanza absolutamente en nada ante las denuncias que se presentan para que la Inspectoría de Trabajo haga el papel que le corresponde como mediador o como en la búsqueda de soluciones de los problemas que enfrentan los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que hemos dicho el día de ayer, eso es lo que hemos denunciado normalmente, porque hemos dicho que todo aquello que vaya en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras guatemaltecas, las organizaciones JUSQUE, CGTG, UNCITRAGUA, con el acompañamiento de la CSI y la CSA, vamos a seguir denunciando ante los órganos de control de la OIT. Ustedes, aparte de estas denuncias, también muestran su conformidad con la iniciativa de ley presentada por el presidente de crear una política de empleo en donde se estaría reduciendo el pago a los empleados por hora. ¿Ustedes siguen siempre con esta postura negativa de esta iniciativa de ley presentada? Definitivamente hay un rechazo rotundo de nuestras organizaciones porque desde el gobierno de Álvaro Colón se viene intentando la ratificación del convenio 175 de la OIT sobre trabajo a tiempo parcial. Este gobierno ha querido dorar la píldora, como decimos en Guatemala, y lo que ha dicho es una ley de inclusión laboral, que no es más que el contenido del convenio 175, el cual viene a empeorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras guatemaltecas. Seguimos en esa oposición porque creemos que todo aquello que vaya en perjuicio de los trabajadores, nosotros lo vamos a defender a capa y espada. No podemos permitirnos el lujo de que además de las violaciones que ya se tienen y que todavía se vengan a implementar leyes que vengan a damnificar aún más esos derechos que los trabajadores y trabajadoras en Guatemala tenemos, y que lo único que se pretende con esas iniciativas es beneficiar al sector poderoso económico del país, que solamente busca seguirse enriqueciendo con las ganancias a pesar del hambre, la necesidad, la miseria y la desnutrición de los guatemaltecos y guatemaltecas. Realmente es penoso que este gobierno no esté haciendo absolutamente nada en materia de beneficio para las grandes mayorías de la población, pero sí esté haciendo mucho en beneficio de las minorías, que son los que ya tienen la riqueza de este país. Efectivamente, quisiéramos también ratificar que estas iniciativas de ley van en el marco de la violación al convenio, al artículo 102, inciso Q de la Constitución. Pero en esa parte, en lo referido al trabajo a tiempo parcial, se está violando el inciso G de la Constitución de la República. Nosotros no nos oponemos a que se luche porque haya empleo. No, de ninguna manera. Pero que no sea ese el argumento del empleo utilizado para violar derechos en primer lugar, derechos adquiridos ya de las y los trabajadores. Segundo, que con este proyecto de iniciativa de ley, lo que se argumenta es el apoyo y el empleo para la juventud, que efectivamente hoy el tema del desempleo de la juventud es brutal, es crucial. Sí, eso es verdad. Sin embargo, con ese argumento se tiene también dentro del mismo proyecto de ley a afectar a los empleados y trabajadores permanentes. Es un proyecto que lo hemos analizado y nosotros no es un rechazo por el rechazo mismo, no, nosotros lo hemos analizado jurídica y políticamente, y jurídicamente tiene unos errores y unos horrores, y el propio proyecto de ley, la propia iniciativa es contradictoria en su contenido. Por lo tanto, nosotros
Aquí en Guatemala ya tenemos un afichito, un afiche donde estamos desde el año pasado, durante el Congreso de la CSA y el 1 de mayo aquí en Guatemala, lanzamos la campaña Trabajo digno para una vida digna. No puede haber un trabajo digno para una vida digna con ese proyecto que el señor presidente de la República envió al Congreso y que al movimiento sindical no le consultó. Resulta que posteriormente el señor presidente de la República invita a las organizaciones sindicales para darles una explicación, pero y además plantea que se quedarán sin efecto esas iniciativas de ley. Y uno se pregunta, ¿aquí quién es el que tiene los poderes entonces? Los 3 poderes del Estado los asume el presidente de la República. ¿O con esa actitud se está violando también la autonomía de los otros 2 poderes del Estado y en este caso el poder legislativo? El señor presidente de la República llevó los proyectos y él dice en una de sus declaraciones, los proyectos están en manos del presidente del Congreso. Entonces, y resulta que llama a los trabajadores y les dice, no, quedará en suspenso. Es una situación muy grave para los 13 millones de guatemaltecos de ver realmente dónde y cómo se aplican y ejecutan los poderes del Estado en su